bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana para continuar con un estudio que hemos estado desarrollando ya por varios domingos sobre la mayordomía integral. Y cuando hablamos de la mayordomía integral, lo entendemos, ¿verdad?, como nuestra responsabilidad de administrar todo lo que el Señor nos ha dado. Hablamos del propósito de nuestra existencia, hablamos de varios aspectos relacionados, vinculados con la mayordomía. También luego entramos más en profundo a hablar acerca de la familia, del hogar. Y establecimos, ¿verdad?, la importancia de tener un hogar santo para el Señor. Nuevamente explico, ¿verdad?, y lo comento, profundizamos en lo que realmente significa la palabra santo. Y establecimos claramente a la luz de la Escritura que la palabra santo no significa sin pecado o perfecto. De tal manera que cuando hablamos de un hogar santo para el Señor, no estamos hablando, ¿verdad?, de un hogar donde todos andan con aureolas y alitas y donde no hay problemas, donde no hay dificultades, incluso donde no hay cosas malas. No estamos hablando de eso. Santo no significa eso, ¿ya? Santo, cuando se aplica a Dios, por supuesto, eso tiene que ver con la integridad de su ser y tiene que ver con el hecho de que en Él no hay maldad, no hay pecado, ¿verdad?, no hay nada malo. Pero cuando la palabra santo se aplica al ser humano o aspectos humanos, terrenales, no tiene que ver con ese carácter perfecto como el de Dios, sino tiene que ver con un concepto que implica dos cosas: apartarse de lo malo y consagrarse a lo bueno, en este caso a Dios, ¿ya? De tal manera que incluso, ¿no es cierto?, una conducta perversa o pecaminosa, como por ejemplo lo podría ser, lo pongo como ejemplo, ¿verdad?, una mujer prostituta, una ramera, que ha sido tomada, ¿verdad?, de ese mundo de pecado y consagrada a Dios, como por ejemplo, ¿te acuerdas un ejemplo de esto? Rahab, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, fue apartada de su oficio, ya Dios le dio el privilegio de que ella se convirtiera, pusiera su fe en el Dios verdadero y ella se apartara de su oficio para consagrarse al Señor. Tanto así que ella llegó a ser parte del linaje, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Increíble, ¿verdad? Cómo Dios es capaz de convertir al pecador, de santificarlo. Entonces, explico esto porque el título, la idea de los mensajes que hemos estado desarrollando se relacionan con la palabra santo. Y hoy en día hay un concepto muy quizás distorsionado religiosamente en cuanto a esta palabra, ¿ya? Entonces, la palabra santo significa eso: apartarse de algo malo, ser apartado de algo malo, puede ser incluso muy malo, pero a la vez ser consagrado o ser dedicado a algo bueno, en este caso a Dios. Entonces, cuando hablamos de un hogar santo para Dios, no estamos hablando de un hogar perfecto, porque eso, por lo menos, en medio nuestro no existe. Por lo menos en esta iglesia, ¿verdad?, que Dios me ha dado el privilegio de pastorear, eso no existe. Ya no hay hogares perfectos aquí en esta congregación. Sino que más bien estamos hablando de hogares que están cada día, ¿verdad?, tomando decisiones espirituales, asumiendo actitudes maduras y bíblicas para apartarse de la corriente pecaminosa de este mundo, de las ideologías, de las filosofías, de los pensamientos de este mundo, para dedicarse al Señor. Ese proceso de santificación, ¿verdad?, que nos hace santos para Dios, es un proceso muchas veces lento y, ¿por qué no decirlo?, a veces doloroso, porque implica cambiar actitudes, cambiar conductas, asumir cosas, ¿verdad?, que antes no las teníamos consideradas, pero que ahora son muy importantes, porque las vemos en la palabra del Señor y entendemos que son la voluntad de Dios, asumiendo que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Entonces, muchas veces, al ir a la palabra del Señor, somos confrontados con estas verdades. Somos redargüidos, ¿verdad?, con estos conceptos que emanan de la palabra del Señor. Y al ser confrontados con ellos, nos obliga a tomar decisiones
¿verdad?, de hacer cambios en nuestras vidas para alinearnos a la voluntad de Dios. Bueno, eso es la santificación. De eso se trata, en términos humanos, terrenales, la santidad. Entonces, hablamos de un hogar santo para Dios. Luego, hablamos de los distintos aspectos que le compete a cada cual dentro del hogar. Y comenzamos hablando de padres santos para Dios, ¿ya? Nuevamente, estableciendo, no estamos ahí hablando de padres perfectos, sino más bien de padres que están deseosos y están haciendo cambios espirituales en sus vidas para alinearse, para ajustarse a la voluntad del Señor, ya, a los consejos de la palabra del Señor, ya en un proceso de santificación, de apartarse de lo malo y consagrarse o dedicarse a lo correcto, a lo bueno, a lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, después hablamos, ¿verdad?, a los maridos, a los esposos, y hablamos de un esposo, ¿se acuerdan?, amoroso. Un esposo santo para Dios es un esposo amoroso, porque el amor es una de las primeras responsabilidades que Dios delega en nosotros como hombres, ¿ya? Aún no estando casados todavía, jóvenes, ¿verdad?, deben entender y deben aplicarse al hecho de que algún día ustedes van a tener que amar a sus esposas. Y debemos amar a nuestras esposas de una manera muy particular, no como se nos ocurra o como nosotros pensemos, sino más bien debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Jesucristo nos da el ejemplo de cómo Él se entregó a sí mismo por la iglesia. La iglesia, esta iglesia como cualquier iglesia del Señor, existe porque Dios la amó tanto que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que Él diera su vida, derramara su sangre, para que tú y yo pudiéramos estar reunidos el día de hoy, ¿ya? Por si acaso, por eso es tan importante congregarnos. Por eso Dios nos ordena a no dejar de congregarnos, porque Él está presente en cada reunión. Donde hay dos o más reunidos, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está presente en cada reunión donde se alaba su nombre, ¿ya? Y en cada iglesia que se reúne, ya sea un día domingo, que es el día del Señor, o un jueves o un miércoles, está el Señor presente. ¿Por qué? Porque Él ama su iglesia. Él quiere estar con su iglesia, quiere estar donde está su esposa, ¿verdad?, que es la iglesia, la novia de Cristo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como hombres, como varones. Luego, hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad de las esposas, de las mujeres, ¿ya? Así que me voy a meter en un terreno un poquito más complejo, ¿ya?, con mucho temor del Señor, ¿ya?, para hablar de lo que Dios nos dice en su palabra acerca del rol y la responsabilidad de las damas, de las mujeres, ¿verdad?, en este concepto tan maravilloso que Dios nos regaló, que es la familia, ¿ya?, el hogar. Y también, por supuesto, específicamente, la base de la familia, que es el matrimonio. Cuando el matrimonio va bien, luego todo lo que es, ¿no es cierto?, a su alrededor, la familia va bien. La primera institución establecida por Dios en, ¿verdad?, la tierra no fue la familia, fue el matrimonio. El matrimonio es la primera institución, la primera unidad que Dios estableció. Luego, en el matrimonio, Dios concibió el concepto de familia, que el hombre se fructificara, se multiplicara y llenara la tierra. Entonces, en el matrimonio, el concepto de familia, ¿no es cierto?, estaba establecido, ¿ya? Aún en hogares donde no hay niños, también está el concepto de familia. Porque en el concepto de familia está este concepto de funcionalidad, de unidad, de roles que Dios ha establecido. De tal forma que cada núcleo, cada familia o cada hogar, ¿no es cierto?, representa lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Esto, ¿verdad?, lo menciono porque Dios, no solo, o sea, Cristo, ¿verdad?, no solo tiene a su esposa, que es la iglesia, sino que dentro de la iglesia también está su descendencia,
Es interesante, por ejemplo, este es un concepto un poquito más teológico profundo. En Isaías 53, cuando habla de Cristo, ¿verdad? Dice que Cristo se entregó, ¿no es cierto?, por el injusto. Ya dice que Él iba a morir, ¿no es cierto?, en un sufrimiento, como lo describe Isaías 53. Pero luego de eso, ya profetizando acerca de su resurrección, dice, verá linaje, vivirá por largos días, hablando de su resurrección. ¿Ya? Aunque Él no se casó aquí en la tierra, ¿ya? Sí Él se estableció a su iglesia como su esposa, ¿verdad? La novia de Cristo, que va a consumar, ¿verdad?, su unión cuando estemos, después del arrebatamiento, en su presencia. Pero el linaje al que se refiere es la familia en Cristo, somos nosotros. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos, hermano, hermana. Somos hijos del mismo Padre y parte de una familia espiritual, la gran familia de Dios. Aquellos que vamos a ser recogidos cuando el Señor venga por nosotros. Entonces ese linaje, ¿verdad?, no fue un linaje físico el de Cristo. Ya, a pesar de que algunos filósofos, ¿verdad?, o algunas herejes piensan de que Cristo tuvo una descendencia y hay una trama ahí conspiracional, ¿verdad?, al respecto. No, no fue así. Él no tuvo una descendencia física, sino que Él vino a esta tierra para dejarnos una descendencia espiritual. Su iglesia, nosotros, los creyentes, los hijos del Señor, la familia de Dios. Entonces ahí está el concepto de familia. ¿Ya? Ahora bien, dentro de los roles en el hogar, en la familia, ya donde también está el rol de los hijos, por ejemplo, o el rol de los padres, también encontramos en su aspecto más fundamental, más esencial, los roles dentro del matrimonio. Y ya hablamos el domingo pasado acerca de los roles del esposo, del varón, ¿verdad? Cómo debemos amar a nuestras esposas, cómo debemos cumplir nuestros deberes con ellas, proveer todo lo necesario y en todo aspecto, en lo económico, en lo emocional, en lo relacional, etc. Debemos ser suaves y delicados con ellas y mantener una sabia comunión, ¿verdad? Un compañerismo sano dentro del matrimonio. Eso es responsabilidad nuestra como hombres, como varones. ¿Cuál es la responsabilidad en este caso entonces de las esposas? ¿Qué nos dice Dios al respecto? Bueno, vayamos a Génesis 2:18 para ya de un principio entender la génesis, en el libro de Génesis, ¿verdad?, de el origen de la mujer. Ya, el por qué Dios trajo la mujer al mundo. Dios trajo al hombre al mundo para su gloria. Y luego Dios, dentro de ese propósito que Él se proponía, su gloria, ya vemos que consideró que al hombre le faltaba algo más para cumplir ese propósito. ¿Ya? Le faltaba algo más, una ayuda que permitiera que el hombre, ¿verdad?, pudiera honrar y glorificar a Dios tal como cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Entonces, en Génesis, capítulo 2, el versículo 18, ¿verdad?, vemos esta idea del Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? No dice no le es bueno, o sea, no es que solo el bueno ahí, ¿verdad?, no es solo en relación a algo benéfico para el hombre, para nosotros como hombres, porque a veces pensamos así, y es cierto que es así, ¿ya? No es bueno para nosotros estar solos, ¿ya? Por eso es que es bueno estar casado. El que haya esposa, dice Proverbios, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es bueno estar casado, es súper bueno, ¿ya? Sin embargo, aquí no necesariamente está hablando específicamente de lo bueno que es para el hombre, sino que en el contexto está hablando del propósito de Dios. En ese propósito no es bueno que el hombre esté solo. Y digo esto porque la mujer no fue creada solo para satisfacer el egoísmo del hombre, ¿verdad? Para que el hombre, ¿no es cierto?, tuviera a alguien que le apoyara, que le ayudara, sino más bien la mujer fue creada para cumplir los propósitos del Señor, entre los cuales, por supuesto, está también ayudar y apoyar al hombre, al varón. Sin embargo, la creación de la mujer tiene un propósito mucho más grande y mucho más amplio, donde también se incluye
la gloria de Dios, el propósito de Dios. Entonces, en ese contexto, en el contexto en que Dios puso al hombre en la tierra, creó al hombre para cumplir un propósito que era su gloria, Dios dijo, no es bueno, ¿ya? No es bueno que el hombre esté solito, ¿ya? Así que le voy a hacer a alguien que le va a ayudar a hacer aún mejor, a cumplir aún mejor el propósito que tengo para él. Entonces, dice el versículo 18 al final, le haré ayuda idónea para él. ¿Ya? Le haré ayuda idónea. La palabra idónea, ¿ya?, tiene que ver con algo que complementa, que apoya, ¿no es cierto?, y que permite que lo que se haga aún mejor. Por eso es que, si tú notas en el detalle de la creación de Dios ahí en el Génesis, siempre Dios cuando está creando algo dice, y fue bueno. Y fue bueno, creó el cielo, la tierra, creó la luz, creó las estrellas, creó los animales, creó la vegetación, creó el mar, y siempre dice, y es bueno, ¿ya? Y es bueno. Pero cuando finalmente Dios crea al hombre y a la mujer, concluye diciendo, ¿no es cierto?, que su creación es buena, pero no solo buena, sino que ahora está completa. Por eso añade buena en gran manera. ¿Ya? En gran manera, es decir, ya está completo, ¿verdad?, el proceso creativo. Entonces el versículo 18 dice, le haré ayuda idónea para él. Dice el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán, dice, nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado, estoy leyendo el versículo 20, del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todavía no estaba, ¿verdad?, definido eso especial, eso único, que iba a permitir que el hombre cumpliera a cabalidad, en buena manera, la gloria del Señor. Entonces, y ahí ese entonces hace una diferencia tremenda, ¿verdad? Un antes y un después. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Ya? Más adelante vamos a ver después, ¿verdad?, que la mujer iba a dar a luz con dolor. Pero cuando Dios creó a la mujer, no le hizo sentir dolor al hombre. Fíjate, interesante esa diferencia, ¿verdad? Lo hizo dormir. ¿Ya? Ahí tenemos a un Dios anestesista, ¿verdad? Lo hizo dormir para tomar, ¿no es cierto?, una parte del hombre y formar a su mujer, ya cerrando la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y después que seguramente Adán despertó, ¿verdad?, de ese sueño que Dios le había proporcionado, benignamente la trajo al hombre. ¿Ya? Y ahí, ¿verdad?, encontramos la primera unión de un hombre y una mujer. Dice el verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. No es quizás para nosotros en términos españoles un término tan bonito, ¿ya? Aunque en términos hebreos, en el lenguaje que fue escrito en el Antiguo Testamento, es la palabra Isha. ¿Ya? Ich es la palabra para hombre, Isha es la palabra para mujer. Entonces, Isha es que viene del varón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su Isha, a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí comienza, ¿verdad?, esta institución tan maravillosa, tremenda, que es el matrimonio, del cual, ¿no es cierto?, viene posteriormente, ¿no es cierto?, su descendencia, ya sea física o espiritual, su familia. Ahora, aquí encontramos entonces ya de un principio el propósito que Dios tenía en la creación tanto del hombre como de la mujer. Ambos fueron creados para la gloria del Señor, pero la mujer fue creada para que esa gloria fuese manifestada de mucho mejor manera, de tal manera que la llegada de la mujer a la vida del hombre le enriquece en ese propósito, ¿verdad? Entonces
tenemos ahí una valoración, una importancia tremenda en la creación de la mujer. Y dentro, ¿verdad?, del matrimonio, Dios también establece roles y funciones que aún, lamentablemente, tanto para el hombre como para la mujer, fueron afectadas por el pecado. Esto, lo que vimos acá, este relato, fue antes de la caída. Después de la caída, hubo una afectación, tanto para el hombre como también para la mujer. En esa afectación, aún así, Dios continúa reforzando, remachando, ¿verdad?, la importancia de los roles por los cuales fuimos creados. Porque aún después que el hombre y la mujer cayeron en el pecado, Dios no los dejó ahí para que murieran en su propio pecado y en su propia condenación, sino que Dios, en su amor, diseñó un plan para que tanto el hombre como la mujer pudieran ser redimidos, ¿verdad? Pudieran ser redimidos. Alguien tenía que sacrificarse y sufrir un cordero inocente. De hecho, Dios mató un cordero para vestir la desnudez, la vergüenza, después del pecado de Adán y Eva. Y ese cordero, que con los años, ¿verdad?, se transformó en una promesa y finalmente llegó a cumplirse esa promesa en el Señor Jesucristo, fue aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que predicamos a Cristo y a este crucificado que murió y resucitó para darnos el perdón y la restauración, ¿verdad? Y aquellos que hemos sido perdonados por la gracia del Señor, tenemos la oportunidad y el privilegio de ser conformados a la imagen de ese Cristo, ¿ya? De Cristo, el segundo Adán, el que vino a restaurar el propósito original de Dios, que era su gloria. Nosotros como creyentes hemos sido restaurados, ¿verdad?, a la imagen del segundo Adán, que es Cristo, para cumplir el propósito original que Dios estableció, que fue su gloria. Y aún, ¿no es cierto?, en nuestra condición caída, con la afectación del pecado, los roles que Dios estableció en el matrimonio aún también se mantienen. Esos roles no nos hablan de importancia ni de valoración, porque, como dice la palabra del Señor, tanto hombres como mujeres somos uno ante el Señor, ¿ya? Sino que más bien habla de funcionamiento, de función. Y esa función es la que a Dios le interesa mucho en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra función implica una acción que permite que algo ocurra, que suceda o que funcione para cumplir el propósito, ¿verdad? Entonces, el orden en el matrimonio tiene que ver con un orden de función, no de importancia. Sería una herejía decir que Dios Padre es más importante que Cristo, ¿no? Sería una herejía decirlo. Sin embargo, Cristo se sometió al Padre, ¿verdad? Se sujetó al Padre, ¿ya? Y la sujeción es, por ejemplo, una de las responsabilidades que Dios delega en la mujer. ¿Te fijas? Pero no tiene que ver con importancia, como muchas veces el mundo lo trata de enfocar. ¿Por qué? Porque no podríamos decir Cristo es menos importante que Dios Padre. No, ambos son parte de la Trinidad, la Santa Trinidad. O podríamos decir, no, entonces Dios es el más importante, Dios Padre, el Hijo no es tan importante y bueno, y el Espíritu Santo, como siempre he mencionado al final, bueno, es el menos importante. No, en la Trinidad no hay una diferenciación de importancia, sino más bien de roles. Bueno, esos roles también los vemos en el hogar. De hecho, entre paréntesis, ideológicamente sí se entiende, por eso es que cuando Dios dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, habló en plural, ¿verdad? Porque la Trinidad era parte también de ese proceso creativo, ¿ya? Ahora bien, para ir ya más a lo específico, ¿ya? Dios nos delegó roles, y dentro de los roles que Dios estableció para el hombre ya vimos que era el amor, ¿ya? Paradójicamente, la primera responsabilidad de mantener el amor dentro del matrimonio no es de la mujer, es del hombre. Nosotros debemos ser varones amorosos y amar a nuestras esposas como Dios nos amó, como Cristo amó a su iglesia. Y la responsabilidad de la mujer en el matrimonio es el respeto. Entonces, así como hablamos de hombres amorosos, debemos hablar de mujeres respetuosas, ¿verdad? Respetuosas. Este concepto del respeto
incluye, ¿verdad?, la sumisión y la obediencia dentro de los roles que Dios estableció. Acompáñeme, por favor, a Efesios, capítulo 5, versículo 22. Efesios, dale con Génesis, Efesios, ¿ya? Y si alguna hermana dice, pero y el hombre, y siempre está pensando, ¿verdad? Y el varón, y mi esposo, pensando, ¿verdad?, en la responsabilidad de su cónyuge, bueno, puede escuchar el mensaje que prediqué el domingo pasado sobre el varón. Ya no hay problema, está ahí en YouTube. La tecnología hoy día nos permite, ¿verdad?, poder repasar los mensajes que hemos dado. Hoy nos vamos a enfocar más en la responsabilidad y los roles de la mujer. Efesios 5, ya capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto es importante, hermano, porque recuerden que el concepto de roles, ¿de dónde viene? Ya lo expliqué, ya lo dije. Teológicamente viene de la Trinidad, ¿ya? Y es por eso que el Señor nos pide acá verlo con ese matiz, con ese entendimiento, ¿ya? Siendo imitadores de Dios, un Dios trino, ¿no es cierto?, que se manifiesta, ¿no es cierto?, a través de funciones bien específicas como el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en ese concepto dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios en olor fragante, ¿ya? Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí estamos usando esa palabra que hemos definido como parte de esta serie de mensajes, de sermones. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que se idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Y vamos a saltar, ¿no es cierto?, a Efesios capítulo 5, pero el versículo 22, por favor. Dice: las casadas estén, ¿qué dice? Eso dice la palabra del Señor. Ya utiliza esta palabra, que hoy en día para el mundo casi es una burla o es algo tremendamente negativo, la sujeción. Pero no olvides que debemos ser imitadores de Dios, y la palabra sujeción primeramente es aplicada al Señor Jesucristo, cuando se sujeta al Padre. Por lo tanto, no tiene que ver con un concepto de valoración e importancia, sino de rol y funcionamiento, dentro de un propósito que, como ya establecimos, es la gloria de Dios. Por eso dice: las casadas estén sujetas, ¿ya? Sujetas. Y aquí hace una aclaración bien importante: a sus propios maridos. Cuando una hija aún no casada, aún no se ha casado, no está casada, ya la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, nos enseña que está sujeta a sus padres, ¿ya? Su padre, que es el líder, ¿no es cierto?, del hogar, debe ser el líder espiritual de ese hogar. El sacerdote del hogar es el que toma las decisiones. Su esposa, ¿verdad?, le secunda, y esa hija está sujeta a sus padres, hasta que esa hija ya sale del techo del hogar y se independiza. Sin embargo, ya dentro de la forma natural que Dios estableció la vida, establece el matrimonio como algo importante. Ahora bien, hoy en día, ¿verdad?, la independencia de los jóvenes, lo último que están pensando es en el matrimonio. De hecho, muchos, ¿verdad?, viven, ¿no es cierto?, juntos, y eso es fuera de la voluntad del Señor. A eso Dios nos llama a alejarnos, apartarnos, la que leímos hace un momento atrás, de fornicación. Estar viviendo juntos, como marido y mujer, ¿verdad?, teniendo intimidad, sin estar casados. Dios no le llama convivencia, Dios no le llama, ¿verdad?, semánticamente de otra manera, ¿verdad? No, Dios le llama fornicación. Y eso es un pecado. Eso es algo que deshonra a Dios y por lo tanto deshonra el propósito, el plan de Dios. De tal manera que el matrimonio es algo que honra y glorifica a Dios. ¿Te acuerdan? Cumplir el propósito de Dios, que es su gloria. Por eso es que la palabra del Señor dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El matrimonio es un estado honroso, que Dios honra. ¿Por qué? Porque Dios honra a aquellos que le honran a Él.
Y si en el matrimonio estamos honrando a Dios, glorificándole, Él nos va a honrar a nosotros. Entonces, a través de los siglos, y esto no es nuevo, hermanos, ya nosotros vemos como hoy en día la tasa de divorcios, de separación, ¿no es cierto?, y de convivencia es muy grande, mayor incluso que el matrimonio, los matrimonios. Hay más matrimonios hoy en día en nuestro país que se separan a que se casan, ¿ya? Sin embargo, eso no es solo de nuestra cultura actual. Esto no es algo solo de hoy. Esto es algo que siempre, ¿no es cierto?, ha sido así. ¿Por qué? Porque Satanás, que es el príncipe de este siglo, siempre ha buscado, de alguna manera, destruir el matrimonio. Ocurría en los días de Moisés, en el Antiguo Testamento, tanto que, ¿no es cierto?, por la dureza de corazón, Moisés tuvo que regular un asunto que estaba tremendamente distorsionado, que era el divorcio. ¿Ya? Esto ocurrió en el mundo griego, ya, donde había una tasa, ¿verdad?, de inmoralidad muy alta, ya, donde habían incluso ideologías de género, ¿verdad?, muy perversas, muy pervertidas. Ya, entre paréntesis, la mayoría de los filósofos griegos eran unos degenerados, pervertidos. ¿Ya? Entonces, a veces pensamos que solo hoy estamos viviendo, ¿no es cierto?, en un mundo que se opone a las cosas espirituales. No, no, hermano, no es así. ¿Ya? No hay nada nuevo bajo el sol, dijo el predicador, y eso lo dijo hace más de 4000 años atrás. Lo dijo Salomón, el hijo del rey David, ¿ya?, en Eclesiastés. Nada nuevo hay bajo el sol. Cambian los nombres, cambian las circunstancias. Uno se entera más por los medios de comunicación, pero siempre el hombre ha buscado el camino ancho, el camino paralelo a la voluntad de Dios. Pero aún así, a pesar de que reinos, imperios, civilizaciones, ¿verdad?, o culturas modernas han tratado de destruir el matrimonio, hoy todavía existe. ¿Ya? Hoy todavía existe. Hay muchas culturas e imperios que han decaído y se han destruido, pero las cosas fundamentales que Dios creó desde Génesis, desde el principio, todavía se mantienen. Podemos decir entonces que el matrimonio no está en crisis. ¿Ya? El matrimonio sigue vivito y coleando. ¿Ya? La sociedad está en crisis. Ese es el problema. ¿Ya? Pero hoy en día aún hay matrimonios que llegan puros, vírgenes, ¿verdad?, y castos al altar. Todavía existen. Sí, quizás en menor cantidad, como en otros tiempos, pero todavía hay hombres y mujeres que se guardan puros para llegar al matrimonio. Y eso es algo que Dios honra. Y eso es cumplir, estar dentro de los planes del Señor. Y dentro de esos propósitos, Dios establece, ¿verdad?, en estos roles, que la mujer debe sujetarse a sus propios maridos, a su propio marido. ¿Ya? Y dice ahí a sus propios maridos, no porque la mujer pueda tener muchos maridos, ¿ya?, sino habla en general, ¿ya?, pero habla específico que la mujer debe sujetarse a alguien, en este caso o a sus padres o sujetarse a su esposo. ¿Ya? Eso es algo que Dios desde un principio lo estableció así. Y de hecho, también explica el cómo hacerlo. Así como el hombre debe amar a su mujer, así como Cristo amó a su iglesia, sacrificándose por ella. Bueno, dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, fíjate, así que, como la iglesia está sujeta, así como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, de esa manera, ¿ya?, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Se fijan? Entonces, estos roles que Dios estableció, nunca olvides, siempre tienes que tener en tu mente que fueron para cumplir el propósito que Dios estableció. Es decir, una mujer se sujeta a su esposo, ¿verdad?, para cumplir el propósito por el cual fueron creados, que fue para la gloria del Señor. Por eso es que es importante el matrimonio, y por eso es que son importantes los roles dentro del matrimonio. ¿Ya? Y si seguimos leyendo ahí, ya hemos visto, ya hemos hablado de estos versículos, también se aplican a la responsabilidad de nosotros como esposos, como varones, de amar a nuestras esposas y sacrificarnos, ¿verdad?, por ellas.
pero hasta el versículo 24 habla del rol y la responsabilidad de la mujer, ¿verdad? Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3, 18, ¿ya? Porque también aquí el apóstol Pablo habla de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la mujer en el contexto del hogar. Colosenses 3, 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Ya? En el contexto del matrimonio o en el contexto del hogar, donde una hija está sujeta a sus padres, en el contexto del matrimonio, una mujer debe estar sujeta a su marido. Dice, ¿cómo conviene? ¿Es conveniente? ¿Conveniente a qué? ¿O bueno? ¿Es bueno en qué? En el propósito de Dios, en los roles que Dios estableció. Por eso dice, ¿cómo conviene en el Señor? Ahora, ¿qué es esto de la sumisión? ¿Qué es esto de la sujeción? ¿Qué es esto del respeto? ¿Ya? Bueno, no leímos un pasaje que estaba ahí, lo voy a leer yo, ya en Efesios capítulo 5, ya nos faltó leer, en Efesios capítulo 5, versículos 31 al final, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ya, porque ambos son iguales ante Dios, aunque con diferentes roles. Habla luego, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y el 33 también concluye diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, la responsabilidad del hombre, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ya, y vimos acá en Colosenses, capítulo 3, versículo 18, y todo dice: casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Ya? Y como mencioné hace un momento, eso, cómo conviene el Señor, tiene que ver con glorificar a Dios. ¿Ya? ¿Queremos glorificar a Dios? Bueno, lo podemos hacer en primera instancia en el hogar, y específicamente en el matrimonio. Maridos amando a nuestras mujeres y damas sujetándose y respetando a sus esposos. De hecho, el contexto lo vemos en el versículo 17, de acá de Colosenses 3:18, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ya? El domingo pasado leímos el versículo 19, marido amado a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Pero hoy estamos hablando del rol y la responsabilidad de las damas. Entonces, la sumisión y el respeto surgen naturalmente cuando se cumplen los propósitos del Señor. Por eso es que es importante que el hombre asuma su rol y su responsabilidad como un sacerdote del hogar, para poder guiar a su matrimonio y a su familia conforme a la voluntad de Dios. Tristemente, aún en matrimonios cristianos, no siempre es así. Muchas veces el hombre delega esta responsabilidad de guiar, de mover, ¿no es cierto?, a la familia en lo espiritual, lo delega en la mujer. ¿Ya? Muchas veces es el hombre, ¿verdad?, que le dice a la mujer: tú preocúpate, ¿verdad?, de llevarnos a la iglesia. Quizás no en palabras lo decimos así, pero a veces como hombre muchas veces eso es lo que hacemos. Sin embargo, ¿cuál es la responsabilidad nuestra como hombres? Liderar, guiar a nuestras familias a los caminos del Señor y a las cosas del Señor. Entonces, la mujer responde con respeto y sumisión. Y este respeto y esta sumisión van a surgir naturalmente cuando el marido es amoroso y cuando el marido es responsable, que son parte, ¿no es cierto?, de los roles que le compete. Y la pregunta, ¿verdad?, del millón que viene a posterior, ¿cuál es? ¿Y qué pasa si no es así? ¿Verdad? Cuando el marido quizás no está asumiendo sus roles o sus responsabilidades. Bueno, ahí tenemos dos respuestas muy importantes. En primer lugar, entendemos, ¿verdad?, que hay mujeres que asumen responsabilidades porque yo diría, ¿verdad?, su valor y su ímpetu, ¿verdad?, santo en el Señor les permite asumir responsabilidades que a veces no les corresponden. Cuando una mujer, ¿verdad?, tiene que criar sola a sus hijos,
Ya es digno de honra una mujer valiente que asume roles que quizás no le corresponden, pero lo asume, ¿no es cierto?, con gran responsabilidad, y eso es digno de honra, digno de respeto. Pero eso no fue originalmente diseñado así por el Señor, ¿ya? No fue de un principio establecido así. Tal vez por eso muchas mujeres, ¿verdad?, hoy en día sufren depresión y problemas, ¿verdad?, serios en cuanto a su aspecto emocional, ¿ya? Porque están haciendo cosas que no les corresponde hacer. Y aún así las hacen porque es necesario hacerlo. Y eso no es malo, eso es algo que yo diría engrandece, ¿verdad?, el carácter de una madre, engrandece el carácter de una mujer. Sin embargo, en el modelo original, esa responsabilidad de guiar, de influir y de mover el hogar hacia lo espiritual, ¿de quién es? De nosotros como hombres. Nosotros debemos ser los sacerdotes del hogar y guiar a nuestras esposas y guiar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Entonces, hoy en día se cambian, a veces se distorsionan estos roles, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el hombre, ¿verdad?, no asume la responsabilidad? Bueno, aún así, no es una sugerencia, es un mandato. Miren lo que dice 1 de Pedro 3, 1 al 6. 1 de Pedro, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? ¿Ya? Y recuerda que Pedro era casado. Tenía su suegra, ¿te acuerdas de la suegra que hablamos de ella el domingo pasado? Ya, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad, ¿qué dice? Sujetas a vuestros maridos, ¿verdad? Sujetas, así como una hija que aún no está casada está sujeta a sus padres, la mujer también debe estar sujeta a su marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La mujer fue diseñada, fue creada originalmente no para estar sola, sino para complementar a otra persona y que tampoco era bueno que estuviera solo, que era el hombre, y funcionar en equipo, trabajar en equipo, algo que se entiende muy bien en las corporaciones, en las empresas, pero cuesta tanto, ¿no es cierto?, asimilar en los hogares, ¿ya? Y aún cuando el esposo no es creyente, y cuando el esposo, ¿verdad?, quizás es creyente, pero no es maduro en la fe, y delega mucha responsabilidad espiritual a la esposa, dice aquí la Escritura, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Y ahí está hablando de eso, de la conducta. Una conducta casta y respetuosa. Una conducta sumisa y obediente. Verso 2. Considerando, y lo especifica, vuestra conducta casta y respetuosa. Dios ha dotado a la mujer de un entendimiento y de un sentido especial, ¿verdad?, maravilloso, que le permite ser capaz de, entendiendo su contexto, ¿verdad?, guiar las cosas de tal manera que su esposo pueda responder de una manera u otra. A veces muchas mujeres lo utilizan para manipular a sus maridos. Pero aquí, cuando una mujer mantiene una conducta santa y respetuosa, puede influir tremendamente en la vida de su esposo. No manipularlo, sino impactarlo con su conducta y con su actitud, ¿verdad? Y ese testimonio es el que se debe ejercer cuando quizás el que está a tu lado no te acompaña. Por eso dice, ¿verdad?, ganad, sean ganados. Y interesante, muy interesante, que dice sin palabra. Porque normalmente, ¿verdad?, la mujer, ¿qué es lo que más utiliza para tratar de influir, ¿verdad?, para no decir manipular, de influir, ¿verdad?, a su esposo? ¿Qué es lo que más utiliza? Las palabras. Entonces, Pedro, muy sabiamente, con la experiencia, ¿verdad?, de los años, ¿verdad?, y por supuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿ya?, ¿no es cierto?, da este tremendo consejo y a la vez mandamiento, no es una sugerencia, ¿ya? Dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
¿Ya? Así que aunque aún su esposo, ¿verdad?, no le acompañe en las cosas del Señor, no es una sugerencia, es un mandato. La sujeción, la sumisión y el respeto. ¿Ya? Y nuevamente esto no significa bajeza, no significa menosprecio, menoscabo o importancia. Ya explicamos, ya hablamos abundantemente acerca de eso. Pero lamentablemente hoy en día el mundo así lo presenta. De hecho, esa palabra sumisión, sumiso, hoy en día es casi una ofensa, casi algo, ¿no es cierto?, tremendamente negativo, o en algunos casos incluso ilegal. ¿Ya? Sin embargo, nuevamente, Cristo habló mucho de su sujeción, su sumisión al Padre, a Dios Padre, dando a entender que eso no tenía que ver con importancia o valoración, sino con el cumplimiento de propósitos, con el cumplimiento de roles dentro del hogar. Y una esposa que es amada, ¿no es cierto?, y que se sujeta amablemente, se somete amablemente a su esposo, ya va a ser tanto una esposa como también a su lado un esposo feliz. ¿Por qué? Porque van a funcionar ambos como equipo conforme al propósito que Dios estableció. ¿Es esto fácil para todos? Por supuesto que no. Ya, muchos han sido criados, han sido formados en una cultura, ¿no es cierto?, en donde se tiende a enfocar a ciertos estereotipos. Y ese es el problema muchas veces con el que tenemos que luchar. Cuando se habla hoy en día del empoderamiento de la mujer, ¿verdad?, cuando se habla hoy en día de la libertad, ¿no es cierto?, de la mujer, ya, bueno, lo que lleva finalmente toda esa idea, toda esa filosofía detrás, es a la perversión. ¿Ya? Las ideologías de género que existen hoy en día perversas son más bien el mismo camino en que continúa en esta supuesta liberación. Libérate, ¿ya? Libérate. Siempre apunta a eso, al libertinaje. Pero eso no termina en nada bueno. Gran parte de la destrucción de un tremendo imperio, ¿ya?, ideológicamente muy influyente hasta el día de hoy, sucumbió y se destruyó por eso, por enfatizar, ¿no es cierto?, la sensualidad y la importancia de la mujer. Me refiero al imperio griego. Basta solo con analizar sus obras de arte, su literatura, para darte cuenta cómo el imperio griego perdió sus valores absolutos y perdió el centro, ¿no es cierto?, específicamente dando tanta relevancia a la figura de la mujer. Ya de ahí viene el concepto, por si acaso, del matriarcado, ya de la cultura griega, que hoy en día, ¿no es cierto?, se utiliza como si fuera casi el descubrimiento, ¿no es cierto?, de la rueda, del fuego, de los planetas. No, eso siempre ha sido así, hermano, siempre ha sido de esa manera. ¿Ya? Entonces, eso ha destruido civilizaciones, por justamente perder, ¿no es cierto?, el equilibrio o el propósito original. Y es lo que está destruyendo nuestras civilizaciones, ¿verdad? Es lo que está destruyendo nuestra cultura relativamente nueva, occidental. Ya estoy usando ejemplos de culturas que sobrevivieron por miles de años. Nuestra cultura occidental es relativamente breve y corta. No es una medida de prueba para determinar victoria o fracaso, pero claramente vamos en una declinación y en un fracaso como sociedad. Y esto es porque los roles han sido tergiversados, han sido manipulados. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del original, de volver al modelo, al plan original que Dios estableció. Ahora, en este concepto, acompáñeme a Tito, capítulo 2, versículo 1 al 5. Tito, capítulo 2, nuevamente el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, y justamente hice esa introducción previa del imperio griego, porque justamente ya Tito fue enviado a un lugar donde la cultura griega era predominante y donde había muchos problemas, ¿ya? Y de hecho, ya Pablo envió a Tito, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Y seguramente muchos de los problemas que había en Creta eran propios de la influencia de la cultura griega, ¿no es cierto?, que ya estaba permeando grandemente a Roma, porque ellos asumieron gran parte de esa cultura, y es por eso que nosotros en el mundo occidental heredamos mucho de aquello, ¿ya?
Y dentro de muchas cosas que había que corregir, seguramente ya estaba este problema de la distorsión del rol de la mujer en el hogar. ¿Ya? Cómo se había distorsionado este concepto de la responsabilidad de la mujer en el hogar. Este asunto de la liberación, ¿no es cierto?, de la emancipación, ¿no es cierto?, que muchas veces se utiliza en la esclavitud, se utilizó en la esclavitud, hoy en día se utiliza en la mujer, ¿no es cierto?, de su emancipación o, ¿no es cierto?, de su empoderamiento, que son otras palabras más actualizadas o más actuales. Bueno, nuevamente, esto no es nuevo, hermanos. Ya no se crean el cuento que este es un invento nuevo o que se ha, como muchas veces se dice, ¿verdad?, se ha avanzado en este aspecto. Ya, porque en realidad es todo lo opuesto. Ya, cuando se llega a este punto, no es porque se ha avanzado, en realidad es porque se ha retrocedido. ¿Ya? Y es por eso, a propósito, porque hoy en día, ya de manera tan sistemática y evidente, el mundo quiere que olvidemos la historia. ¿Ya? No es importante la historia para el mundo, ¿no es cierto?, progresista actual. No es algo que sea importante, todo lo contrario, es una molestia, es un problema. Porque basta con estudiar y conocer la historia para darse cuenta de algo triste en la historia del ser humano. Y es que en toda la historia del ser humano, lo único que el hombre ha aprendido de la historia es que no ha aprendido nada. Vuelve a cometer los mismos errores, ¿no es cierto?, y los mismos pecados. Ya es cíclico, tristemente es así. ¿Ya? Eso es probablemente lo más relevante que el hombre ha aprendido de la historia, que no ha aprendido nada. ¿Ya? Se mete en problemas, sale de los problemas y después vuelve a meterse en problemas. Y este era uno de los problemas que había en Creta, en la isla de Creta, ya tan influenciada por dominada por los romanos, pero influenciada por la cultura griega. Y los mismos problemas que hay hoy en día. Bueno, y Pablo aquí envía a Tito a corregir estos problemas. Arregla estas situaciones porque ahí está la escoba. Entonces manda a su mejor soldado, a su comando, ¿verdad?, a Tito, a ir allá, corregir estos problemas, establecer ancianos, incluso hasta los roles que deben tener estos ancianos. Que gobiernen bien su casa, ¿verdad?, que tengan a sus hijos en sujeción dentro del hogar. Y da varias cosas interesantes ahí que no es propio de lo que estamos viendo hoy, que tiene que ver con los hombres, con los varones, y su rol en el hogar, pero ahora nos vamos a enfocar en el rol de la mujer. Ya Tito 2, del 1 al 5, dice, ¿lo tienen ahí? Pero tú habla, ya, no lo que habla el mundo, no lo que el mundo enseña, lo que la cultura de la influencia griega, ¿no es cierto?, ha transmitido, o lo que todos están hablando, o lo que es común, o lo que está de moda. No, dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y antes que pienses que la palabra doctrina es una especie como de legajos, ¿verdad?, y de teología guardado en algún estante llenándose de polvo, estás equivocado. La palabra aquí, doctrina, literalmente significa enseñanza. La enseñanza de la Escritura, la pura y simple enseñanza de la Escritura. A veces usamos este término doctrina y como que nos separamos de algo lejano, ¿no? Yo no me meto ahí porque eso los teólogos se meten ahí. Ya los que han estudiado en seminario hablan de eso. No. La palabra doctrina en la Biblia tiene que ver con la sana y pura enseñanza de la palabra del Señor. Lo que tú tienes en tus manos, una Biblia, lo que enseña la Biblia. ¿Ya? Y la sana doctrina o la sana enseñanza de la palabra del Señor es lo que debemos hablar. Por eso le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ya? Bueno, ¿qué? Que los ancianos sean sobrios. ¿Ya? Porque tristemente la ancianidad en el imperio, en la cultura griega, era corrompida y corrupta. Ya era común que ellos tuvieran relaciones homosexuales o se metieran con jovencitos. ¿Ya? Eso era parte. Lee los libros de Platón o Aristóteles, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta de eso. Cómo Platón hablaba de verdad que la relación amorosa más sublime entre un hombre y un hombre. Hermano, es cosa de conocer la historia, es cosa de leer libros históricos, ¿verdad? Si no han leído los libros de Platón en el colegio, ¿verdad? O en la universidad, bueno, puedes leer un resumen de qué se trata y te vas a dar cuenta cuán pervertidos eran muchos de ellos. Por eso dice, los ancianos sean sobrios, serios. Mira, interesante, ¿eh? Serio, la seriedad que es propia, ¿verdad?,
de la adultez, ¿ya? Prudentes, la prudencia, sanos en la fe, ¿verdad? En la fe, ahí la fe también es otro sinónimo, término, para referirse a la palabra de Dios, ¿ya? La fe, dice Judas en su escrito, que una vez ha sido dada a los santos, refiriéndose al cúmulo de enseñanza y doctrina, ¿verdad? El acervo de enseñanza que se ha ido acumulando en el Nuevo Testamento y que se ha ido transmitiendo, ¿verdad?, en las iglesias. Sanos en la fe, es decir, que sean bíblicos, eso es lo que está diciendo, que sepan la Biblia, que la lean, que la estudien, en el amor, en la paciencia. Pero también toma el tiempo para hablar de las mujeres, las ancianas asimismo. Ese asimismo también implica las responsabilidades previamente expuestas, serias, prudentes, ¿verdad? Sanas en la fe, en el amor, en la paciencia. También es propio, ¿verdad?, de una anciana, de una mujer mayor. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Eso tiene que ver con su conducta, con su forma de ser. Ya en este caso, para ilustrarlo así, una anciana, no existe esa palabra, pero la puedo usar, alolada, o así, no sé qué palabra usar, ¿no es cierto? Una anciana media loca, ¿no es cierto? No es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Está hablando de una mujer o un hombre anciano, serio, prudente, decoroso, ¿no es cierto? Una persona digna de la sabiduría de sus años. De hecho, Dios muchas veces habla, ¿verdad?, de las canas y cómo debemos respetar las canas, ¿no es cierto? Y debemos honrar las canas, ya refiriéndose a los años, refiriéndose, ¿verdad?, a la edad, a la experiencia que la misma vida te trae, ¿ya? Experiencias buenas y experiencias malas, de las cuales uno debe aprender. Por eso dice reverentes, ¿no es cierto?, en su porte. Eso se refiere en su conducta, en su forma de ser. No calumniadoras, ¿ya? Para entender esa palabra, ¿no es cierto? No cagüineras. Un término un poquito más coloquial, ¿no es cierto? De andar hablando, ¿no es cierto?, con otras personas, que no son las personas, ¿no es cierto?, que están presentes, esas personas aludidas, ¿verdad?, que no son las personas que están presentes, y andar sembrando cagüín, ¿ya? Calumnias, cosas buenas o malas que no corresponden, ¿ya? No esclavas del vino. Seguramente, ¿no es cierto?, el alcoholismo también era un problema ya en aquellos lugares, ya en aquella cultura. De hecho, el dios Bato, al que se le rinde culto hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en muchas fondas y ramadas. ¿Sabes cuál era el dios Bato? El dios del vino, ¿verdad? Que era en realidad un dios, ya que supuestamente era el que le había regalado el vino a la humanidad. Ya, más bien el alcohol, porque vino en la Biblia puede referirse a jugo de uva alcoholizado o no alcoholizado. También se usaba la palabra vino en la Biblia, el vino nuevo, por ejemplo, en odres nuevos, para referirse al vino sin alcohol. Porque el problema era el alcohol, ¿ya? El problema era el alcohol que llevaba a la embriaguez. Luego añade maestras del bien. Qué triste es cuando uno conoce a una mujer anciana o a un hombre anciano, ¿verdad?, que no son sabios y que no entregan sabiduría, ¿ya?, sino más bien malos consejos o mala enseñanza. Quizás por su forma de vida, por su enseñanza, pero qué hermoso, qué lindo es cuando uno conoce y está ante una persona que ama al Señor, que ha vivido para el Señor y que tiene esa sabiduría espiritual que compartir, ¿ya? Qué agradable es cuando uno está frente a alguien y le puede escuchar, ¿no es cierto?, puede aprender de esa persona. Dice versículo 4 en adelante, y aquí ya vemos algunas responsabilidades bien específicas, que enseñen ya a las mujeres jóvenes, o las que son más jóvenes que ellas, ¿a qué? ¿Qué deben ser maestras estas mujeres? Porque cuando habla de maestras del bien, ¿a qué se refiere? Maestras, ¿no es cierto?, de cagüinar bien, no, maestras de pelar bien, maestras de, no, dice maestras del bien, y luego lo especifica,
que enseñen, en estas cosas deben ser maestras. ¿A qué? A las mujeres jóvenes, o más jóvenes que ellas, a amar a sus maridos. Quizás ellas tuvieron una experiencia en la vida difícil, pero muchas veces de esas experiencias difíciles, incluso en el matrimonio, se aprenden cosas, ¿verdad? Y estas cosas deben ser transmitidas sanamente, ¿verdad?, a generaciones que vengan después, a amar a sus maridos. Ellas debieron haber amado a sus maridos durante su experiencia, si es que son viudas, por ejemplo, matrimonial, y deben enseñar a amar a sus maridos, a las que son más jóvenes, a las que vengan después, probablemente incluso a las que aún no están casadas y que algún día lo van a estar. ¿Ya? Madres, ¿cómo tú puedes enseñar a tu hija, ¿verdad?, a que algún día ame a su esposo? ¿Cómo tú le puedes enseñar a tu hija a amar a su esposo? Bueno, amando a tu esposo. Si tú, ¿verdad?, te burlas de tu esposo frente a otras personas, si tú menosprecias a tu esposo frente, ¿no es cierto?, a tus hijos, eso es lo que ellos van a aprender. De esa manera, ellas, algún día, van a entender que de esa manera se trata un hombre. Entonces, tú como mujer tienes que demostrarle a tu hija que se puede, ¿no es cierto?, amar a un hombre, que es tu esposo, ¿verdad?, de la manera correcta. Esa enseñanza no la vas a encontrar en un libro de texto del Ministerio de Educación. Esa enseñanza no la vas a encontrar en el mundo. Esa enseñanza la vas a encontrar en un hogar santo. Acuérdate, santo no es que sea perfecto, es que busca obedecer y seguir los principios de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, madres, ¿qué le están enseñando a sus hijas? ¿Qué le están enseñando a sus hijos? Porque así como tú amas a tu esposo, como tú respetas a tu esposo, ¿verdad?, de esa manera tus hijos, tus hijas también lo van a replicar en el hogar. Porque hay muchas niñas hoy en día que no se quieren casar. Tú les preguntas, no, yo no me quiero casar. ¿Quieres saber por qué? Quizás porque han visto, ¿verdad?, o peor aún, han escuchado tus quejas. Quizás han presenciado tus frustraciones. Padres, no es sano, no es correcto que transmitamos nuestros problemas a nuestros hijos. Si tú tienes problemas con tu esposo o tú tienes problemas con tu esposa, tus hijos no tienen por qué cargar con eso. Tú deberías liberarlos de esa responsabilidad. Si quieres pelearte con tu esposo, vaya a un lugar donde no estén los niños. Ya hágalo en un momento en que ellos no estén presentes. Y después, cuando lleguen los niños, con mucho amor y con la cara llena de risa, ¿no es cierto?, honra a tu marido y honra a tu esposa. Esto es algo mutuo. ¿Ya? Muchos jóvenes hoy en día no se quieren casar, lógico, porque han visto un desastre en el hogar. Han visto cómo la esposa menosprecia a su esposo, ¿verdad? O los hombres menosprecian a sus mujeres, ¿verdad? Bueno, entonces es lógico. ¿Quién se quiere casar así? ¿Quién quiere replicar eso? Nadie, ¿verdad? Pero cuando ven que a pesar de que no somos perfectos, que cometemos errores, nos amamos, nos perdonamos, nos queremos, estamos juntos, ¿verdad?, logramos cosas juntos, hacemos cosas en equipo, bueno, ¿qué van a ver nuestros hijos? Un tremendo ejemplo de amor. Ya van a ver un tremendo ejemplo. Así se hace. Así se trabaja en el hogar. Qué importante, hermanos, es esto. Ya de enseñar a amar, ¿no es cierto?, a nuestro cónyuge, en este caso las mujeres, a sus maridos y a sus hijos. Y la mejor manera de amar a tu hijo es que tu esposo sea más importante que tu hijo. Que esta es otra distorsión que vemos hoy en día. Hoy en día, ¿verdad?, los hijos llegan a ser más importantes que el cónyuge. Y esto no es el plan original de Dios. Esto no es algo que a Dios le agrada. Tu hijo no debe ser más importante que tu esposo. O tu esposa, obviamente. Ya en contexto del hogar. Tú debes darle la debida honra a tu esposo, a tu marido. Él es lo más importante. ¿Ya? A él debe servirle el plato más grande. Después le pago, hermano. ¿Ya?
A él, ¿no es cierto?, tienes que darle preferencia, no a tus hijos. Pero ¿cómo, pastor, lo que está diciendo que no ame a mis hijos? No estoy diciendo que no ames a tus hijos, todo lo contrario. Estoy diciendo que los ames a tal punto que seas capaz de vencer tu egoísmo dándole honra a tu marido. Para que tus hijos, el día de mañana, realmente aprendan a amar a sus esposas y a sus esposos, a que corresponda. Eso estoy diciendo. ¿Te fijas? Entonces, no es que los menosprecies, no es que los dejes de lado. No, porque también dice que debemos amar a nuestros hijos. Pero la mejor manera que tú puedes enseñarle a tu hijo a amar es tú amando a tu cónyuge. ¿Ya? Por eso es que es importante esto, amar, ¿no es cierto? Y bueno, y voy a añadir algo que es más coyuntural y más actual hoy en día, ¿no es cierto? Y es que debemos amar, o sea, damas deben amar a sus esposos más que a sus perros, más que a sus gatos, más que a sus mascotas, sea cualquiera mascota que ustedes tengan. Y digo esto porque hoy en día es impresionante la idolatría animal, ya, porque no tiene otro nombre. Se da más relevancia y más importancia, ¿no es cierto?, a los animales que a las personas. Con razón, muchos jóvenes no se quieren casar, y si se casan, lo que menos quieren tener es hijos. ¿Qué quieren tener? Un gato. Y lo castran más encima. Pucha, que estamos mal. ¡Qué terrible! Así vamos a morir como sociedad. Bueno, ¿te das cuenta? Todo esto es un poco en broma, ¿no es cierto? Pero es la realidad que vemos hoy en día. Y es por eso que cuando nosotros nos abstraemos, fíjate, nos separamos de las corrientes, la filosofía de este mundo, nos estamos apartando, ¿no es cierto?, de la filosofía mundana, y nos estamos consagrando, dedicando a la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos santificando. Entonces, una mujer, una esposa santa, aprende y entiende lo que es, ¿no es cierto?, esto de el amor, ¿verdad?, de amar a su marido, ¿no es cierto?, de amar a sus hijos. Ya dice el versículo 5, a ser prudentes. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la prudencia? La prudencia, ¿verdad?, es no hacer impulsivamente lo que a veces hacemos, que es un problema muy común muchas veces en las damas, ¿no es cierto? La impulsividad o la impaciencia, ya como Sara, ¿no es cierto?, que en su impaciencia le dijo a Abraham, acuéstate con la sierva Agar para que tengamos un hijo. O sea, quiso arreglar el problema, quiso mejorar la idea de Dios, siendo que Dios le había dicho a Abraham, ten paciencia, espera, yo te voy a dar un hijo. Ella quiso solucionar el problema y tomar el asunto en sus manos. Y ahí lo echó a perder. ¿Te fijas o no? Entonces, paciencia, prudencia, dice, a ser prudentes, castas. La castidad no solo se refiere al aspecto sexual, ya a ser puras en el sentido sexual, sino a una actitud prudente ante las cosas negativas que hay en el mundo. ¿Ya? Incluso mujeres que quizás tuvieron un pasado difícil, como María Magdalena, llegaron a ser mujeres castas ante el Señor porque tomaron una actitud prudente y cuidadosa, de apartarse de lo malo, de no exponerse a lo malo. Cuando tú, ¿no es cierto?, te haces esclavo de una telenovela, por ejemplo, estás exponiéndote ¿a qué cosa? A mentira, a adulterio, a engaño. Eso es a lo que tú te estás exponiendo, ¿no? Series que muchas veces honran lo malo en vez de lo bueno. Bueno, la castidad también implica, ¿verdad?, el poder mantenerse lejos de cosas que te hacen daño a ti y a tu familia. Cuidadosas de su casa, ¿ya? Por tiempo, esto no lo vamos a tratar hoy día. Probablemente el próximo domingo vamos a hacer una segunda parte, ¿ya? Lo mando por video mejor. Dice, cuidadosas de sus casas, ya me dio miedo ya. Buenas, sujetas a sus maridos, ¿verdad? Buenas, ahí habla de ser bondadosa, de hacer el bien. Es lo opuesto al egoísmo, es ayudar a otra, una mujer que ayuda a otras y a otros, ¿verdad?, en la vida. Ya, sujetas, dices, a sus maridos,
ya hemos hablado acerca de eso, en la sujeción, en la obediencia, dándole importancia y prioridad al varón en el hogar, para animarle, incentivarle a que él tome decisiones, ¿verdad? A que él lleve el hogar hacia los caminos del Señor. Y todo esto, ¿verdad? No está hablando aquí de una mujer perfecta, está hablando de una mujer santificada, que se alinea a los propósitos del Señor. Pero todo esto, fíjate, también tiene un propósito, también tiene un fin. Y esto es muy importante y no es bueno dejarlo a un lado. Y es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira qué importante. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque si tú eres parte de un hogar cristiano y tu conducta no es casta ni respetuosa, ¿no es cierto?, ni se condice con lo que estamos viendo acá, probablemente vas a traer no un buen testimonio, sino un mal testimonio. La mujer sabia edifica su casa, ¿ya? Mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, aquí está hablando también de la importancia de que la palabra de Dios sea honrada. Cuando tu conducta, mujer, es bíblica, Dios es honrado y Dios se glorifica. Lo mismo que el varón, ya hablamos de él, también vamos a hablar un poquito más adelante acerca de algunos aspectos más específicos también del varón. Pero en este caso, ¿no es cierto?, a las damas. Y a la vez también a nosotros como hombres, ya entender el tremendo valor de la persona que tenemos a nuestro lado. Si nosotros sabiamente la guiamos para el bien, imagínate el tremendo valor que tenemos a nuestro lado. Esta joyita que el Señor nos dio, ¿verdad? Y que al cuidarla, al amarla, vamos a poder también ver en ella todas estas virtudes que hemos estado viendo el día de hoy. Ese es el plan original de Dios. Esto se le ocurrió a Dios y simplemente es bueno, es agradable y es perfecto. Vamos a tener un momento de oración.